Bueno, vamos a ver el primer tema, que es hemofilia adquirida. ¿Qué hay que hacer? Primero es cómo sospecharlo, qué hay que hacer a este respecto. Entonces, es un padecimiento autoinmune y que se confunde el diagnóstico y que se tiene que establecer diagnósticos diferenciales. Entonces, esto es lo que vamos a tratar por lo pronto el día de hoy. ¿De acuerdo? Los conceptos generales. Bueno, en realidad, la casuística de la hemofilia adquirida es poco común. Se dice que puede ser un caso por millón de habitantes. Hay estadísticas que dicen es un poco más. Lo que sucede es que es muy poco frecuente de lo que se llega a observar, pero cada vez conforme se han establecido guías, recomendaciones, un mejor conocimiento del clínico y del personal de laboratorio para hacer el diagnóstico, nos va a permitir diagnosticar a estos pacientes. Yo he visto algunos casos en el Hospital General, algunos los vi en el centro médico, muy pocos, por supuesto, en toda mi vida profesional he visto muy pocos casos, pero los pocos que he visto no se han olvidado porque son de una manifestación hemorrágica bastante intensa. Hay unas guías que actualmente se llaman fundamentalmente basados en la experiencia que ha tenido fundamentalmente los casos que se han recopilado en Europa, que es la serie de casos más grande que se han informado actualmente en el mundo. Permítanme presentarles un caso que se presentó hace algunos años en el Hospital General de México. Es una paciente que todavía veo cuando menos una vez al año, de vez en cuando me pone un mensaje para tener de alguna manera alguna teleconsulta y sobre todo cuando tiene dudas de las manifestaciones. Esta es una femenina de 58 años, originaria y residente de la costa de Guerrero. Ella tiene como antecedentes es hipertensa y diabética. Su nivel socioeconómico es medio bajo, vive en una casa donde ella dice que, bueno, pues que donde ella habita es de concreto, pero sale y, bueno, pues el piso es de tierra, que convive con animales, con gatos, perros, gallinas, en fin, todo ese tipo de convivencia con animales. Alguien puede pensar, eso no tiene ninguna trascendencia para el padecimiento, pero bueno, vamos a ver más adelante cómo esos pequeños detalles pueden tener alguna importancia para el padecimiento. Y por eso lo enfatizo. Ella, bueno, ya habíamos comentado que tiene como antecedentes familiares hipertensión y diabetes. Ella es diabética controlada y ella manifiesta que antes de sus datos clínicos tenía un cuadro osteomuscular. Ella refería dolor en músculos y en huesos, lo que atribuía, pues ella atribuía artritis, ¿no? Y decía que de repente le daban fiebre y se le quitaba, pero era muy ambigua incluso en sus manifestaciones. Pero cuando ella llega, fundamentalmente, pues esto no tiene trascendencia comparado con los datos clínicos que presentaba cuando llegó. Ella decía que había sido transfundida previamente en un hospital de Guerrero, no sé si de Acapulco, con concentrados eritrocitarios, plasma fresco. Pero precipitados fue hasta que llegó al hospital. Ella inicia en el 2016, octubre del 2016, con presencia súbita de eventos hemorrágicos. Es decir, antes de octubre del 2016, ella lo único que refería, lo que les he repetido, estos dolores musculares y óseos, pero en octubre del 2016, a principios del 2016, presenta manifestaciones hemorrágicas. Ella lo refiere como pues, le salían moretones, dolían, ¿no? Y bueno, pues clínicamente son hematomas y ella lo que tenía era hematomas diseminados, es decir, donde había una zona equimótica se palpaba un componente hemorrágico, un hematoma, ¿no? Eran lesiones que se palpaban, ¿no? Había una induración por extravasación de sangre. Afectaba el tronco, abdomen y extremidades. Pero fíjense cómo llama la atención. Yo les acabo de decir un comentario ahorita al inicio de la plática.
que el comportamiento clínico que tienen los pacientes con problemas de hemostasia primaria fundamentalmente es púrpura. Y el paciente con problemas de coagulación, sea hemofilia u otras coagulopatías, fundamentalmente es con hematomas. Pero fíjense el dato curioso de este paciente o de esta paciente, tenía además púrpura. Es algo totalmente bizarro, raro el comportamiento. Y eso confundió mucho a los clínicos que la vieron las primeras ocasiones que llegó al hospital. Tenía limitación a la deambulación, sobre todo porque tenía hematomas, decía los hematomas, tenía dolor articular. Y bueno, ella primero llegaba a urgencias, medio la trataban, la egresaban y luego llegó varias veces a medicina interna. Nosotros no habíamos sido interconsultados, cosa rara, pero bueno, sucedió. Ya tenía, cuando de alguna manera la vimos como servicio de hematología, pues ya tenía previamente múltiples internamientos en el hospital, ¿no? Ellos tampoco, quien la haya visto, los médicos que la vieron, pues no tuvieron la sospecha de saber qué padecimiento tenía. Le llamaba tiene sangrados, hemorragia, CTC, de inicio súbito, tiene cuentas de plaquetas normales. Entonces decían, bueno, pues no es una trombocitopenia. Entonces simplemente lo que le hacían era ponerle plasma, pensaban que era una hepatopatía, pero bueno, no resultó nada de eso. Cuando de alguna otra manera los médicos de hematología la pudimos visualizar, pues ella tenía estos datos que les he comentado. Estos son los datos reales de uno de los tantos internamientos, ¿no? Las imágenes no son cronológicas, pero sí en los múltiples internamientos las menciones hemorrágicas eran así. Tenía la presencia, si ustedes lo visualizan aquí, de hematomas en las piernas, zonas equimóticas, pero eran hematomas en el tronco que llegaban hasta las glándulas mamarias, los brazos, vean cómo zonas equimóticas, y la mano, si ustedes lo ven, la mano tenía tenía un hematoma. Si ustedes lo ven, la mano está gorda, está hinchada, pero no es porque tuviera edema. Tenía un hematoma y si ustedes ven la coloración, evidentemente tiene un cambio de coloración. Y es el comportamiento clínico que tenía esta paciente. Iba y venía, le ponían plasma, tardaba varios días, pero al final no se le quitaba la manifestación. Y vean el comportamiento que tiene. Claro, no es lo mismo una fotografía a ver las imágenes en vivo. Pero bueno, créanme que cuando uno las palpaba, se sentía una induración en ese sentido. Entonces dices, bueno, tiene un hematoma. Claro, llamaba la atención la magnitud, porque bueno, yo les puedo decir que he visto pacientes con hemofilia hereditaria, claro, tienen estas lesiones, pero fundamentalmente después de traumatismos. O sea, el paciente se golpeó, se cayó, politraumatizado, sí me ha tocado ver, pero no de manera espontánea. Y ella refería que eran espontáneas, en ningún momento había tenido algún tipo de traumatismo. En otro de los momentos, ¿no? Le muestro, ella está aquí, por ejemplo, esta imagen ya está en consulta, entonces mejoraba, se le daba tratamiento, ahorita vamos a ver para allá, y regresaba nuevamente, se le retiraba, y una de las veces que acude a consulta, regresa con estas lesiones, ¿no? Persiste con la zona de hematomas, y una de las veces que llegó a acudir, presentaba estas lesiones, hemorragias en el piso de la boca. Yo les comenté ayer en una de las imágenes que les puse de hemofilia hereditaria, les mostré algunas imágenes de pacientes que tenían estas lesiones, ¿no? Que tenían estas manifestaciones hemorrágicas en el piso de la boca y que son un peligro porque se expanden y pueden ocluir asfixiar al paciente porque producen hemorragia y pues puede llegar a la asfixia del paciente y por tanto la muerte. Entonces representa una urgencia. Sentía que le dolía al deglutir. Es uno de los primeros datos, ¿no? Me duele al deglutir. Entonces uno lo ve y revisa la garganta y pues tiene eso, tiene un hematoma. Entonces lo que quiero llegar con este tipo de comportamiento que tiene esta paciente, particularmente es la paciente que yo vi con componente hemorrágico más intenso, más severo, es que llegaba así. Y hacemos las pruebas de laboratorio. A lo mejor aquí omití mencionarles la biometría hemática, que es un error que cometemos porque nos vamos. La biometría hemática era normal. No había, en general no había normal. Tal vez había una anemia ligera, más de 12 gramos tal vez. Nada significativo. Y sobre todo microcítica hipocrómica, leucocitos normales y la cuenta de plaquetas perfectamente normal, que es uno de los datos importantes que tenemos que establecer.
Ya con esto decimos, no hay una afectación en plaquetas y además el comportamiento pues invitaba a tener un descarte, porque un paciente tiene hematomas y de repente tiene una manifestación como si tuviera una manifestación de hemostasia primaria. Y vean los tiempos de coagulación. Tiene un TTPA de 67 versus 30 del testigo, es decir, que tiene prolongado 30 segundos. Es decir, aquí dices, bueno, tiene un TTPA prolongadísimo. El TP es normal, 0.8 segundos de diferencia es normal, y el tiempo de trombina normal, y fibrinógeno con una ligera tendencia a veces 400, a veces 600, que habla de un proceso inflamatorio, es una proteína fase aguda. Le hacemos correcciones y en realidad no corrige. Claro, de 67 disminuye a 45. No podemos decir que es corrección parcial. ¿Corrige o no corrige? ¿No? Entonces, en realidad no corrige. ¿No? Entonces, aquí te habla de que hay algo que está inhibiendo para que se produzca la coagulación. Hay un fenómeno que está inhibiendo y que está bloqueando. Cuando yo hago una mezcla de plasma normal con el plasma de la paciente, hago una mezcla. A esta mezcla le llamamos correcciones, porque en teoría corregimos con un plasma de un pool de donadores sanos, y no corrige. Entonces, bueno, aquí tenemos un dato clínico. Mujer sin antecedentes hemorrágicos, inicia súbitamente TTPA prolongado que no corrige. Aquí habla de la presencia de un inhibidor. Uno dice, bueno, pues a lo mejor es un anticoagulante lúpico. Bueno, el anticoagulante lúpico sí me ha tocado ver algunos anticoagulantes lúpicos rarísimos que pueden tener un componente hemorrágico, sí, pero habitualmente o podemos encontrarlo en sujetos asintomáticos que pueden tener una enfermedad autoinmune o sobre todo en padecimientos trombóticos. Pero aquí había un padecimiento hemorrágico, ¿no? Esto es muy importante. Entonces, aquí invitaba a sospechar que había un inhibidor. ¿Contra qué? Contra algún factor de la vía intrínseca. ¿Cuáles? 12, 11, 9 y 8. ¿Por qué no 12? Porque la paciente no tiene trombosis. ¿Por qué no 11? Porque habitualmente los rarísimos casos que hay informados de anticuerpos contra factor 11 y comportamiento hemorrágico es diferente. Y aquí te daban o es un inhibidor contra factor 8 o contra factor 9. Aquí me adelanto y les pongo los resultados, dado el comportamiento que tenía la paciente. Un diagnóstico diferencial que a mí me ha tocado ver pacientes con enfermedad de von Willebrand adquirido, me tocó hace más de 20 años, una paciente con un hipotiroidismo joven, como de 20 años, que empezó súbitamente con manifestaciones purpúricas, epistaxis, hemorragias, tiempo de sangrado prolongado, y algunos hematomas, raros hematomas, porque bajaba la concentración de factores por tener un von Willebrand adquirido. Bueno, estábamos obligados a hacerle determinación de factor de von Willebrand, salió completamente normal, ¿no? Aquí los pueden valorar la parte de la función, que es el cofactor de risospida, perdón, y el antígeno en este sentido salió completamente normal. Entonces aquí ya estábamos descartando la posibilidad de que fuera una de las opciones que fuera una enfermedad de von Willebrand. Se le determina, se lo dosifica el factor 8 y sale menos de una unidad internacional por decilitro. Es decir, menos del 1%. Se está comportando como un paciente con una hemofilia severa, ¿no? Sí, claro, aquí no se puede catalogar, ¿no? No es como la forma hereditaria, pero bueno, digamos, haciendo esta similitud, como si fuera una paciente que tuviera una hemofilia hereditaria severa. Bueno, aquí simplemente tiene una hemofilia adquirida con menos de 1%. Y se le determinó el inhibidor y tuvo 2.000 unidades de Tesla, ¿no? Esto pues se catalogaría como la presencia, no es que tenga de baja o de alta respuesta, simplemente tiene positivo la presencia de un inhibidor. Y bueno, pues con esto la paciente se diagnostica que es portadora de una hemofilia A adquirida, ¿no? Bueno, se los presento el caso de manera secuencial, pero esto tardó algunas semanas establecerse el diagnóstico, en lo que va y viene se toma una muestra y que a veces había variabilidad en los resultados del laboratorio, que a veces así se comporta el laboratorio, el anticuerpo, es variable también en ese sentido, porque es anticuerpo dependiente de temperatura. Entonces también depende de cómo se manejarán las muestras a ese respecto. Ella había sido manejada, como les puse en los antecedentes, con plasma fresco congelado una unidad cada 6 horas y precipitados. Y obviamente la mejoría era mínima, si no es que, por decir, prácticamente nula. La paciente mejoraba simplemente pues porque
había reabsorción y en un momento dado se frenaba la hemorragia. Es decir, producía trombina, sí, claro, bajas dosis de trombina, pero al final las producía y producía hemorragia y dejaba de sangrar. Básicamente fue mejoría. Ella estuvo hospitalizada varias veces en el servicio de hematología, ya una vez que se encaminó el diagnóstico. Claro que en su inicio recibió plasma y críos y sin respuesta. Evidentemente, ya en el momento que identificamos la presencia de un inhibidor, se empezó a manejar con factor 7 recombinante, un agente de puenteo. Y bueno, no la manejamos por 90 microgramos, en una de las dosis que teníamos, le aumentamos la dosis de 120 microgramos. Y pues se tuvo respuesta prácticamente a la tercera dosis que se tenía, después pasó de manera cotidiana. Ahora, eso es para controlar la hemorragia. Sangra, yo le doy un agente de puenteo para que haga la forme trombina y pues se forme fibrina y se quite el coágulo. ¿Con qué recibió tratamiento? Porque ya sabíamos que era un padecimiento de tumor. Bueno, a ella se le dio corticosteroides, 100 miligramos día, y se le empezó con bolos de ciclofosfamida. En una de las ocasiones también recibió rituximab, 375 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal. En la evolución que ella empezó a tener, pues se le empezó a bajar la dosis de esteroide después de cumplir 4 semanas. Meses después empezó a subir el factor 8 a 25 unidades, a 25%. Sin embargo, persistía la presencia del inhibidor. En caso de que ella hubiera tenido una recaída, bueno, aquí la opción era continuar con esteroides, y rituximab. Y una opción que se ha considerado, si los pacientes, a pesar del tratamiento que uno está incluyendo, no respondieran, es hacer un recambio plasmático. No fue el caso, ella mostró una mejoría subsecuente. La última vez que yo tuve contacto con ella fue, creo que en noviembre del año pasado, por mensaje, donde me preguntaba si se podía vacunar, que es una pregunta bastante sensata, porque dices, bueno, sabemos que la vacunación contra SARS-CoV-2 puede producir tanto trombocitopenias inmunes, anemias hemolíticas, se ha reportado síndrome de Fisher-Evans, y bueno, sabemos que también pueden producir este cuadro de BIT o BIPIT, ¿no? Trombocitopenia trombótica inducida por vacunación. Evidentemente la respuesta sí, claro, hay que vacunarse y bueno, pues enfrentarnos a las consecuencias que pudiera tener, ¿no? Más el riesgo de tener COVID. Bueno, ya se vacunó y no hizo hematoma, no hizo nada. Tiene como, creo que desde la pandemia que no acude al hospital, pero bueno, lo último que yo sé de ella, sigue viva, que es un dato importante, no tiene manifestaciones hemorrágicas. Ya desde la pandemia no hemos tenido ya, por supuesto, resultados del laboratorio de ella. Pero bueno, regresemos al caso original de ella. En ella, recuerden que y ahorita vamos a ver en la sección, bueno, ¿qué es lo que le sucedía? Ella no se le han quitado las molestias osteomusculares, quiero enfatizar eso, hasta la última vez que me comentó. Se estuvo buscando varias posibilidades diagnósticas, que era la biorreumatología, incluso considerando las opciones del problema osteomuscular, y eso a veces decía, bueno, será una artritis reumatoide, y esa artritis reumatoide está generando una enfermedad autoinmune y como tal la manifestación de la musculatura adquirida, claro, era una posibilidad diagnóstica que pudiera ser en el contexto de la enfermedad, que pudiera tener una enfermedad asociada de reumatológica, ¿no? Reumatología descartó todas las posibilidades, se le hizo pruebas serológicas y al final se quedó como un caso secundario de chikungunya, es el único caso informado en la literatura. Y bueno, la forma y el estilo de vida, pues puede influir. Probablemente la zoonosis con la que ella convive pudo haber sido uno de los datos que en ese sentido, ¿no? Y esto, pues lo digo porque esto es algo muy común. Ahora, este no es el único caso que hemos tenido otros pacientes. En ese mismo entonces llegaron 2 pacientes posterior a ella, con manifestaciones muy parecidas, incluso una persona por ahí creo que les voy a mostrar más adelante las fotografías, una señora de más de 70 años,
con manifestaciones no tan intensas como esta paciente, pero sí con manifestaciones muy intensas. Pero ella venía de un pueblito de Oaxaca y algunas ocasiones eran la severidad de los hematomas que ameritaba la hospitalización. La señora nunca aceptó la hospitalización. Siempre la manejamos de forma ambulatoria y bueno, por fortuna se recuperó, no le pasó nada. Igualmente ella recibió esteroides y ciclosamida, igualmente se recuperó. Bueno, entrando en los detalles para tratar de explicar cómo es esta enfermedad que se presenta y que hay que estar siempre visualizando cuáles podrían ser los diagnósticos diferenciales. Eh, la hemofilia adquirida, pues decíamos, es un trastorno hemorrágico, como el caso que lo vimos, autoinmune, adquirido, pues, porque no es una enfermedad hereditaria. Se presenta igual hombres y mujeres, es de origen autoinmune, aunque la mayor parte de los casos, yo solamente vi una hemofilia adquirida en un hombre, y precisamente era un sujeto de origen chileno hace más de 20 años que llegó con un hematoma impresionante en la pierna. Es el único varón que visto. La mayor, podría decir, si hay alguna preferencia como enfermedades autoinmunes, es más común en este sentido en mujeres. Y que está dirigido contra factor 8 o factor 9 de la población. Puede tener inhibidor contra factor 9, pero por mucho es mucho. El más común es factor 8 de la población. Y el problema es la mortalidad. Es una alta mortalidad. Bueno, por fortuna de la paciente que yo les mencioné, no tuvo ninguna situación grave. Bueno, grave de muerte. Sí tuvo hematomas intensos. En ningún momento llegó chocada, llegó con algunos sitios, sí, en situación de delicada, pero bueno, por fortuna no pasó mayor y no, ninguno de los pacientes fallecieron. Pero bueno, sí se ha informado que la alta mortalidad, y esto se refiere a la severidad de las manifestaciones y el retraso en el diagnóstico, que puede ocasionar que en un momento dado pueden llegar con una hemorragia grave y que pues les quite la vida. Ahora, estos son autoanticuerpos neutralizantes, son habitualmente IgG, que están dirigidos contra la porción procoagulante de las moléculas de factor 8 y de factor 9. Entonces son IgG y son dependientes de temperatura. Lo que decíamos es que, ¿qué tan común es? Afecta entre 1 a 3 individuos por millón de habitantes año. Yo les puedo decir, en México es mucho más raro, pero no es porque lo que yo vea, más bien yo diría que se diagnostica poco, ¿no? Seguramente hay, como hay en el mundo, porque es un trastorno autoinmune, simplemente lo que debe suceder es que o fallecen o nos estamos tardando para hacer el diagnóstico, y créanme que sea enfático en esto, el diagnóstico es difícil, es complicado de inicio, pero si uno tiene en mente la sospecha, el diagnóstico y hace pues una serie de pruebas relativamente sencillas, podemos establecer este diagnóstico. En realidad no existen registros internacionales. El registro más grande es el registro europeo. ¿En qué edad es más común? Afecta más en individuos de más de 65 años. La paciente que les puede mostrar 58, otra paciente que vi tiene más de 60 años y otra paciente igual por ahí así, ¿no? Pero sin embargo también se ha visto una presentación bimodal. Si bien es cierto, la edad influye, también se ha visto en el posparto, ¿no? Me tocó ver hace años una paciente que en el posparto manifestó un cuadro hemorrágico, igualmente fue una hemofilia adquirida. Entonces, en realidad los vemos, se presentan. Entonces, hay diversos estudios donde, pues, básicamente son retrospectivos fundamentalmente para tratar de averiguar cuántos casos. Es como que yo hago el estudio de los casos que están presentados en la Ciudad de México. Bueno, es un estudio retrospectivo. Hay estudios de metaanálisis, por supuesto, a ese respecto. Y también hay estudios prospectivos para ver pues qué tanto sobreviven, cómo evolucionan en ese sentido. Y aquí vemos, bueno, pues cuál es la incidencia de los diversos estudios donde pueden sacar estos datos epidemiológicos. No todos con base al diseño pueden llegar a establecer esto. Y aquí vemos, por ejemplo, la edad, y ustedes se percatan la edad que se estima, la mayoría de los sujetos son sujetos pues más de 68 a 70 años. Ahora, la pregunta que
pues en general nos hacen los pacientes. Oiga, ¿y por qué me sucedió esto? En realidad, pues lo que tenemos son informes de casos, series de casos y la asociación con otras enfermedades autoinmunes, posparto y neoplasias. Es en general, y aquí les pongo una tabla de cuáles son las causas más frecuentes que se han informado. Por supuesto que uno de los diagnósticos a veces puede ser de origen idiopático, es decir, el paciente no tiene ninguna asociación con ninguna otra enfermedad. Puede estar relacionado a embarazo, por supuesto, ya les he comentado, entonces hay que estar alertas porque en el tercer trimestre del embarazo, sobre todo es cuando se puede llegar a presentar y puede confundirse con algunas otras manifestaciones hemorrágicas más que el embarazo o en el puerperio, en el posparto también se pueden presentar. Entonces, si nos llega una paciente joven, siempre hay que preguntar inmediatamente en el embarazo, puede ser posparto o puede ser posaborto, ¿no? Cualquiera de las condiciones en relación a eso, entonces habría que interrogar, oiga, ¿ha tenido algún embarazo reciente en los últimos meses? O la presencia de enfermedades autoinmunes, a lo mejor no conocidas, no detectadas, sin embargo, invita a sospechar que no tenga un lupus eritematoso, que no tenga un artritis reumatoide, como es el diagnóstico que nosotros sospechamos en la paciente que tuviera por las manifestaciones artritis, que tuviera una esclerosis múltiple, que tuviera alteraciones neurológicas, una mielitis, y bueno, síndrome de Sjögren, que estuviera asociado a una trombocitopenia inmune, anemia hemolítica, miastenia gravis, enfermedades tiroideas, en fin, una serie de alteraciones autoinmunes que pueden estar asociadas y que se han informado en esta enfermedad. Y también se ha informado la asociación con medicamentos. Siempre a veces omitimos qué medicamentos toma. Bueno, la paciente que veíamos era diabética, pero bueno, pues a lo mejor puede decirme hipertensa y a lo mejor tomaba alfa-metildopa, por ejemplo, que también se ha informado. Bueno, prácticamente está en desuso, pero puede suceder, ¿no? O que tiene algunos datos de parkinsonismo y estuviera tomando algún medicamento como levodopa. Entonces, todos estos medicamentos, las vacunas y medicamentos pueden llegar a producir trastornos autoinmunes. Entonces, pues es importante el interrogatorio en relación a eso, ¿no? Y otras enfermedades dermatológicas de origen autoinmune. Pero vean como un dato importante que a veces podemos llegar a omitir. Infecciones agudas por VIH o hepatitis B, que produce trastornos en la inmunidad. Entonces, es importante. En el caso de esta paciente, pues se asoció a chikungunya. Bueno, sabemos que fue antes. No sabemos si esto pudo ser el factor. No tenemos evidencia causal que haya sido. Simplemente es una asociación. Estamos sacando una inferencia, pero simplemente una asociación. Otras causas también es importante en los pacientes oncológicos que tengan este comportamiento, la presencia de tumores. Y en general, si ustedes lo pueden visualizar, son todo tipo de tumores, incluyendo tumores hematológicos, como pueden ser linfomas, leucemia linfocítica crónica, particularmente que se asocia con enfermedades autoinmunes, mieloma múltiple. Entonces, igualmente, si yo tengo un paciente con estos antecedentes, bueno, saber que una de las posibilidades que tenga un comportamiento, uno puede pensar mil cosas, que por la quimioterapia sea con trombocitopenia, complicado, etc. Y una de las posibilidades es eso. Entonces, pero obvio que no olvidemos que también hay un origen idiopático. Entonces, el paciente no tenía nada y súbitamente empezó con las manifestaciones hemorrágicas, ¿no? Y bueno, es un dato que quiero ponerle así como mensaje de lo que dicen los estudios. La hemofilia adquirida autoinmune es una enfermedad que se presenta sobre todo, pues, como dicen, en la vejez, en sujetos de más de 64, 65 años, pero también puede estar relacionado, como dice aquí, al embarazo y otras enfermedades autoinmunes, sobre todo en cortes de jóvenes, ¿no? Pero, sin embargo, vean cómo hasta el 50% de los casos son de causa no identificada o de origen idiopático. Un porcentaje también nada despreciable se asocia con neoplasias, cáncer y también con, mucho menor, es o parecido con enfermedades de origen autoinmune y, como dice aquí, también con medicamentos, ¿no? En niños, como dicen, es menos frecuente, pero bueno, la posibilidad diagnóstica debe existir. Ahora, ¿qué tipo de anticuerpo? Hablemos de los anticuerpos. Bueno, esta respuesta autoinmune se genera
por un disturbio habitualmente relacionado a linfocitos B, van a generar anticuerpos de la subclase IgG4, que son lo que más se han identificado a este respecto. Y bueno, son anticuerpos que van a estar dirigidos específicamente contra la cadena pesada del factor 8, hablando específicamente del factor 8, como a la cadena ligera, los dominios C2, ahorita vamos a ver, ¿no? Y por lo tanto van a ejercer su acción inhibitoria impidiendo la unión del factor 8 a otros factores de la coagulación. Entonces, bueno, por supuesto, eso va a generar, al no formar el complejo de unión a factor 9 y activar a factor 10, bueno, pues va a afectar la coagulación. Pero también, por otro lado, va a afectar la unión con el factor de von Willebrand. Por lo tanto, estos pacientes con hemofilia puede bajar la concentración de factor 8 o afectar la unión con von Willebrand y producir que el paciente tenga un comportamiento de manifestaciones purpúricas porque afecta la hemostasia primaria y también la incapacidad para unirse a fosfolípidos de la membrana y también a la proteína C activada. Así que es muy importante determinar este aspecto de estos factores. Aquí vemos una imagen del complejo. Recuerden que fisiológicamente, biológicamente, el factor 8 forma un complejo de activación con el factor 9. Y este complejo factor 8, factor 9, fosfolípidos y calcio, es un complejo. Este complejo factor 8, fosfolípidos y calcio, se le llama complejo 10-ASA, porque este complejo va a degradar, va a modificar el factor 10 a 10 activado para seguir el proceso de la activación de la coagulación. El factor 9, recordemos que es una proteasa de serina, por lo tanto, aquí tienen sus residuos GLUGLA una vez que lleva a cabo el proceso de gamma carboxilación gracias a la vitamina K. Pero bueno, en el caso específico del factor 8, tiene diversos dominios. Por ejemplo, el dominio C2 es particularmente el que se le une. Luego sigue el dominio C1 y luego siguen las cadenas A1, A2 y A3. Aquí perdió el dominio B. La molécula del factor 8 tiene un dominio B, que ahorita vamos a ver, que lo pierde por la acción de la trombina. Entonces, aquí veríamos ya un factor 8 modificado por la trombina y anclado a la superficie de fosfolípidos y interactuando con el factor 9 para llevar a cabo el proceso de catálisis del factor 10. Por lo tanto, si hubiera un autoanticuerpo dirigido contra el dominio C2, pues va a imposibilitar que este factor se pueda unir al fosfolípido y por lo tanto son factores no funcionales. Pero si también por otro lado tiene la incapacidad, tiene la función de unirse contra los dominios A2 de la molécula del factor 8, va a impedir que este factor ejerza su función también procoagulante. Entonces, por eso el paciente sangra. Entonces, lo que va a hacer el autoanticuerpo se une al dominio C2 y al dominio A2. Claro, puede ser que estén unidos a diversos epítopes del factor 8, pero eso es lo que más comúnmente está observado. Igualmente puede estar unido a algunos de los dominios que se dirige contra el factor 9. Entonces puede ser un inhibidor adquirido contra factor 9 o, en su caso, también contra factor 8 por mucho. El factor al cual está dirigido con mayor frecuencia es al factor 8. Vean, esta es la molécula del factor 8. Así, nativa. Libre, porque recordemos que el factor 8 está junto con el factor de von Willebrand, pero de manera individual el factor 8 tiene sus diversos dominios. Tiene el dominio A1, A2, tiene un dominio B que le da estabilidad a la molécula. Es decir, primero es una molécula completa y tiene los dominios C2, C1 y A3. Por efecto de la trombina, va a perder el dominio B. Y es uno de los sitios donde está anclado al factor de von Willebrand. Entonces pierde el dominio B. Aquí queda ya entonces la molécula madura. Es una molécula madura con los dominios A1, A2, C1, C2 y A3. Se convierte en una molécula de dos cadenas. En uno de los sitios está el sitio catalítico y el otro es el sitio de unión, que es C2. Así que podemos encontrar estos anticuerpos dirigidos contra dominio A2, contra dominio C2
y va a imposibilitar la actividad procoagulante. Por lo tanto, estos pacientes, una vez que tienen suficiente, van incrementando la concentración de anticuerpos, de autoanticuerpos, hasta que totalmente, pues prácticamente bloquean la mayor parte de la concentración del factor 8 presente, y en cualquier momento van a tener estos pacientes una manifestación hemorrágica. Ahora, ¿cómo se comportan los inhibidores? Esto es importante que lo sepamos. Tanto los inhibidores de la hemofilia hereditaria o de la hemofilia adquirida, bueno, al final son anticuerpos. Los inhibidores de adquirido, bueno, son autoanticuerpos y los otros son aloanticuerpos, ¿no? O sea, pero bueno, al final son anticuerpos, son de la clase IgG también, 1 y 4. Y vean la cinética que tiene el anticuerpo que está dirigido en los aloanticuerpos, en la hemofilia hereditaria. Es una cinética tipo 1 donde llevan una inhibición completa del factor. Capturan prácticamente, bloquean totalmente el factor. Y el tipo 2 es una inhibición incompleta y es por autoanticuerpos de hemofilia adquirida. Aquí estaría representado cómo se comporta, y aquí lo vemos en la curva, el título de inhibidores, ¿no? Y el tiempo. Título de inhibidores y el tiempo. Es decir, yo le infundo a un paciente factor 8, en el caso de la hemofilia hereditaria, y va a responder, hay una cinética en la cual el paciente habitualmente baja la concentración del inhibidor porque no recibe el estímulo, pero una vez que recibe el estímulo, prácticamente 5 días tarda en el elevar el inhibidor. Y el inhibidor se puede ir, hay pacientes que tienen 30, 50, bueno, hay un paciente que actualmente tengo, que vive en Pachuca, tiene un inhibidor histórico, es el más alto que yo he visto, 35,000 unidades de pesa, hemofilia hereditaria, por supuesto. Actualmente está siendo el manejado con emicizumab. Bueno, estos pacientes lo que hacen, llegan a un pico, algunos más, otros menos, pero cuando yo dejo de ponerle factor, recibir estímulo, cae el anticuerpo. Es esta cinética que se comporta habitualmente en los pacientes con inhibidores en hemofilia hereditaria. Es decir, no le pongo factor, pues baja el inhibidor, claro, va a tardar un poco de tiempo, más de 21 días después del estímulo para que caiga el inhibidor o más, 30 días, y nuevamente puede bajar. Incluso yo le dosifico a un paciente que tiene inhibidor, pero que no ha recibido el estímulo, puede ser el inhibidor incluso no detectable. Pero inmediatamente que yo le pongo el factor, a los 5 días nuevamente responde y se le va el factor. Este es un tipo de cinética. La otra es donde el inhibidor no desciende, persiste alto, alto, alta. Esta es la cinética que se comporta en los pacientes con hemofilia adquirida. Esa cinética mantiene, no baja la concentración, no se comporta como un anticuerpo. También hay inhibidores transitorios después de infecciones. Lo detecto y desaparece, y ya no, después no vuelve a aparecer. O tenemos los pacientes con hemofilia hereditaria, inhibidores de baja respuesta, es decir, que están presentes, pero no suben de más allá de 5 de unidades Bethesda. Entonces, estas cinéticas son importantes, y esta es la que nosotros vamos a encontrar en la hemofilia adquirida. Es decir, que no va a bajar la concentración del inhibidor. No esperemos que algún momento va a bajar. No. El paciente, por tener un trastorno autoinmune, no necesita estímulo. Ya el estímulo lo tiene un disturbio que ocasionó este trastorno autoinmune, una respuesta inmune celular y humoral, por supuesto, que genera esto. Entonces, estos anticuerpos tienen esta inactivación no lineal o tipo 2, es decir, no necesariamente van a caer. Tienen una inactivación rápida inicial y seguida una fase de equilibrio más lenta, donde puede detectarse una pequeña cantidad de factor 8, que no necesariamente. Esta característica, a lo mejor es difícil poder comprenderlos a todos, nos cuesta trabajo, hace variable el inhibidor. A veces es muy fácil detectarlo, pero a veces, como es dependiente de temperatura y a veces deja actividad residual de factor 8, el paciente puede tener mayores concentraciones de factor 8 y lo que puede a veces confundir el diagnóstico. Si bien las guías dicen que es relativamente sencillo su diagnóstico, créanme que en la realidad a veces es más, no digo difícil, pero sí es más complejo su detección. Pues lo que hemos dicho, ¿cuál es la causa? Pues la pregunta que nos hace el paciente, ¿cuál es la causa? Pues en el momento se desconoce en el mundo.
cuál es la causa. Pueden haber mecanismos hipotéticos que se especula, alteración en los mecanismos de inmunoregulación, polimorfismos en genes que regulan interleucinas de inflamación, de respuesta inmune, de cooperación, interleucina 10, linfocitos T citotóxicos. Se ha establecido que pueden haber HLA, pero bueno, en realidad esto no ha sido documentado porque, bueno, cuando se relaciona con hermanos no siempre llega a suceder así. ¿Cómo los vamos a sospechar? Creo que esto nuevamente nos va a quedar más claro con la paciente que les acabo de mostrar. Es la aparición espontánea de hemorragia anormal de forma generalizada, como la paciente que vimos, hematomas por todos lados del cuerpo. Ahora, son las formas severas. También podemos tener pacientes con una manifestación menos intensa. No historia previa de hemorragias y no antecedentes familiares. Estos son datos que nos ayudan. Y la presencia en mujeres, lo que descarta el diagnóstico relacionado habitualmente a una hemofilia de tipo hereditario. Entonces, es el conjunto de datos los que nos van a indicar la sospecha, ¿no? Entonces, es la presencia de hemorragia subcutánea, es decir, la presencia de hematomas, que es lo más común, en más del 80% de los casos. Puede tener hemorragia gastrointestinal, que particularmente no me ha tocado dar a mí en los pocos pacientes que he visto. La presencia de sangrado muscular, hematomas musculares, genitourinario, retroperitoneal y en otros sitios de sangrado, ¿verdad? Y la presencia de hemorragia intracraneal, rara, como dice, pero pues fatal. Por sí es difícil controlar un hematoma sistémico, pues a nivel intracraneal, pues ya se imaginarán ustedes, ¿no? Ahora, comparado con hemofilia, este es un dato muy importante. En hemofilia, vamos a ver, bueno, tiene hematomas y hemartrosis. ¿Y qué es lo que nos está diciendo aquí? El sangrado articular es poco frecuente, ¿no? No quiere decir, por ejemplo, esta paciente que les mostré, en algún momento llegó con una hemartrosis, pero fue en una de las, no era un síntoma predominante una de esas manifestaciones. Entonces, bueno, ya con esto queda claro que vamos a tener todo tipo de hemorragias, incluyendo hemorragia postparto. Es la misma paciente que les había mostrado, ¿no? Cómo llegó en este comportamiento hemorrágico, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cómo llegan con ese comportamiento? Y en algún momento, vean, es la misma paciente, perdón. ¿Por qué esta gota? Porque tiene datos de actividad fibrinolítica. Tenía una zona de punción y seguía sangrando. Se comportaba como si tuviera actividad fibrinolítica. Un caso en verdad bien raro que tenía esta paciente. Y vean, pues, hematomas por todos lados. Bien activo que tenía el padecimiento en este contexto. Esta es la otra paciente que yo les mencioné hace un momento. Es una persona de mayor edad y vean cómo tenía el brazo, totalmente a nivel del tronco, parte de abdomen. Ella llegaba con emociones hemorrágicas continuas. Bueno, esta paciente, a pesar de que sus hijas le insistían que se hospitalizara, ella nunca quiso hospitalizarse. Pero bueno, ok, para poderla manejar el evento hemorrágico que llegaba a tener. Y esta es la misma paciente que les acabo de mostrar, ¿no? Que tenía. Y esta es la misma paciente que les dije que tenía chikungunya, que llegó con un hematoma espontáneo. No crean que se dio un sentón, se golpeó. Llegó aquí y llegaba hasta la vulva. De veras, la vulva estaba totalmente inflamada. Bueno, no inflamada, tenía un hematoma y mega doloroso. De hecho, la paciente está inclinada porque no se puede sentar. No se puede sentar. O sea, era el tal nivel del hematoma que no se podía sentar. Bueno, pues en esos momentos esta paciente tenía que recibir factor recombinante. En una de tantas veces les digo que fue verdaderamente un dolor de cabeza para nosotros por la dificultad en el diagnóstico, enfatizo, pero también en el tratamiento. ¿Cómo vamos a sospechar el diagnóstico? Bueno, ya decíamos la clínica. Ahora, desde el punto de vista laboratorio, el alargamiento del TTPA, primero, biometría hemática normal, es un dato importante. Sé que el tiempo de sangrado es muy debatible. Actualmente el tiempo de sangrado pues ya se está optando por dejarlo. Pero yo le doy valor si la prueba es positiva, bien hecha el valor. A esta paciente le hicimos tiempo de sangrado y fue negativa.
A esta paciente que yo les dije de enfermedad de von Willebrand con hipotiroidismo, el tiempo de sangrado fue negapositivo. Pero bueno, ella, biometría normal, tiempo sangrado normal, el alargamiento del TTPA, y como yo les mostré, al hacer la mezcla con plasma normal, no corrige. Ya en automático dije, esta paciente tiene un inhibidor, ¿no? Con el resto de las pruebas normales y una disminución de las concentraciones, ¿no? Y tener la evidencia de la presencia de un inhibidor contra el factor deficiente. ¿Qué es lo que se hace habitualmente? Y cuando tenemos la sospecha le decimos a la química de ahí de hematología, cuando tienen la sospecha, es decirle TTPA normalito, así como cualquier muestra. Y lo que le digo yo particularmente, yo le encargo, porque también hay otros pacientes que he tenido la sospecha, pero bueno, lo descartamos porque ya con base a esta experiencia, pues paciente que nos llega con datos así raros, le indicamos. Y lo que yo le digo, por favor, calienta a 37 grados el tubo de la muestra de la paciente, ¿no? Para darle las condiciones de temperatura, porque es un anticuerpo dependiente de temperatura. Y con eso podemos evidenciar el anticuerpo, porque a veces no necesariamente al incubarlo permito la función del anticuerpo y que haga el efecto de inhibición. Entonces, creo que esto básicamente en cualquier laboratorio, podemos decir, o en casi todos los laboratorios de los hospitales del mundo o del país, en general se podría hacer. Donde se haga un TTPA, le puedo decir al clínico, oye, ya le hiciste sus basales, ¿me puedes, por favor, poner el tubo de mi paciente a calentar a 37 grados, perdón? Le corres otro TTPA, pero además de eso, le pones la mezcla con plasma normal y me dices cómo está. Es la mejor manera de evidenciar el anticuerpo, porque si resulta que si es en diciembre, tomo la muestra, lo dejo ahí en el área de trabajo, o tengo el aire acondicionado, o entra el frío del exterior, pues esto va a sufrir modificaciones. Y una manera de tener un mejor control es poner a incubar la muestra a 37 grados para permitir la activación de esto. Y esto creo que en general nos puede ayudar a hacerlo. Y a veces no es a la primera, ¿eh? Si quiero ser claros que dices, a la primera me salió uno, a veces tardamos 2, 3, 4 días en hacerle pruebas para documentar fehacientemente qué es eso, ¿no? Incluso le hacemos, por supuesto, la determinación porque se confunde con un anticoagulante de tipo lúpico. Entonces, bueno, pues aquí habría que hacerle otro tipo de pruebas, la prueba de veneno de Russell, la prueba de neutralización para tratar de identificar. Ahora, lo que yo les puse particularmente, lo que les he comentado, es básicamente cómo se hace el diagnóstico. En lo que se visualizan las recomendaciones, los algoritmos es antecedentes clínicos, ¿no? Paciente tiene un TTPA prolongado, ¿no? Entonces, excluir que no tenga anticoagulante, ¿no? Porque pues, puede ser un motivo que está. Si es anticoagulante, pues, puede ser cualquiera de ellos, ¿no? Medir la actividad de factor 8 residual, ¿no? Entonces, si no tiene factor 8, se hace la mezcla, ¿no? A 2 horas, incubado a 37 grados, como se menciona aquí, y con base a eso se hacen las mezclas y se establece si es o no el diagnóstico. El algoritmo es muy sencillo, digo, aquí está plasmado, pero bueno, ya se los expliqué en la diapositiva previa. Esta presentación se las voy a compartir para que lo tengan, ¿no? Entonces, ya sé que no corrige a 37 grados incubándolo, tiene factor 8 bajo. Ahora, lo que sigue es dosificar las unidades de 70. Esta prueba de detección de inhibidores se estableció originalmente en Bethesda, Maryland, por la doctora Carol Casper y al doctor Alledorf en Estados Unidos, y desarrollaron una metodología de laboratorio desde el punto de vista de coagulación. Digo, así como hay estudios donde dicen qué ingenio para desarrollar una prueba, bueno, pues lo que hicieron ellos, estos investigadores, los dos ya están en el retiro en Estados Unidos, desarrollaron la metodología. Alguna vez también me explicó la doctora, porque bueno, yo roté alguna vez con la doctora Carol Casper en el Orthopedic Hospital de Los Ángeles, allá desde hace como 25 años, 30 años que estuve con ella.
Me platicó cómo habían desarrollado la técnica, bien complicado, ¿no? O sea, pero bueno, de mucho ingenio cómo lo hicieron, lo desarrollaron, junto con unos químicos. ¿Cómo se cataloga uno? En realidad, Bethesda se le denomina, nuevamente enfatizo, por la ciudad donde se determina, ¿no? En teoría, bueno, son unidades arbitrarias, ¿no? Y cómo la determinaron esa unidad arbitraria, que después se le conoce como unidad Bethesda, se estandarizó, perdón, la metodología. Una unidad Bethesda es definida como la cantidad de inhibidor capaz de inactivar el 50% de la actividad del factor 8 del plasma. Entonces se basa en hacer una serie de diluciones para tratar de identificar dónde es capaz de llevar a la 50% de inhibición. Entonces lo que se hace es, se incuban, o sea, lo que hace el químico es diluye el plasma del paciente, le hace diversas diluciones de forma seriada, una 2, una 4, una 8, bla, 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 le va continuando hasta aquí el ver que es tan poquito el factor que ya prácticamente no logra la inhibición, ¿no? Y es ahí cuando se puede determinar el factor 8 residual, ¿no? Se incuba diluciones seriadas, como les decía, con plasma normal en cantidades iguales, ¿no? Una unidad, ya decíamos, es la que es capaz de inactivar el 50% de la actividad de factor en muestra de plasma que es incubada 2 horas a 37 grados, porque los anticuerpos son dependientes de temperatura. Esta mezcla que se hace con plasma del paciente. La modificación que vino después de la ciudad que se le llama la modificación de Nick-Mayen, que es la metodología actual que se sigue para la determinación de inhibidores, es la de Nick-Mayen. Se utiliza una modificación, es una prueba más cara porque utiliza plasma pobre en factor 8 y se tiene que usar con pH controlado para prevenir falsos positivos. Así que esta hemofilia se detecta nuevamente con la mezcla de plasma 1 a 1. Lo ideal es a tiempo cero, lo que les decía, un basal, y después incubarse a 37 grados por 2 horas, ¿no? Entonces, con base a eso, yo puedo establecerlo. Bueno, ya les decía que lo que se utiliza habitualmente, hay un otro método que se detectaba, que lo utilizan particularmente en Inglaterra, unidades Foxwell, pero en realidad la que se utiliza en el mundo es el método de las unidades Bethesda, es el método de la doctora Carol Casper. Y después hubo una modificación en Europa, que es la modificación Nick-Mayen. Es decir, yo hago Bethesda como una prueba de escrutinio. Sale Bethesda positivo, después hay que hacer hay que hacer nuevamente la modificación de Nick-Mayen para determinar que esos inhibidores sean reales y evitar falsos positivos. Entonces, la prueba de unidades Bethesda es mezclar plasma normal, incubar a 37 grados y correr TTPA de ese paciente, ¿no? Y hacer una mezcla del control. La diferencia entre el Bethesda y Nick-Mayen es que en uno utiliza plasma y en el caso de la prueba de Nick-Mayen utiliza plasma deficiente de factor 8, entonces tengo que usar kits comerciales de plasma deficiente de factor 8, en automático le hace más cara la prueba. Y tengo que usar un pHímetro para estar determinando el buffer del plasma que tiene que estar a 7.4 grados. Digamos que esa es de las grandes diferencias que tiene el método Nick-Mayen para poder determinar en relación a eso, ¿no? En lugar de utilizar como buffer el imidazol, se utiliza un plasma deficiente de factor 8. ¿Qué diagnóstico diferencial nos tiene eso? Una vez que yo ya digo, sí, tiene inhibidor, tiene, como en este caso, las unidades Bethesda, tengo que descartar que no sea una deficiencia de factor 5, que las hay, que me ha tocado ver y que mueren de hemorragias, o de factor 10, anticoagulante lúpico, coagulación intravascular diseminada, fibrinólisis anormal primaria, fibrosis hepática. En la debut del padecimiento se confunden muchas enfermedades, ¿no? Clínicamente. Pero bueno, el laboratorio nos va dando la pauta, cómo está la cifra de plaquetas, cómo está la biometría, qué otros antecedentes, bla, 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 y esto nos va a orientar, ¿no? Porque bueno, a lo mejor en una plática uno dice, bueno, es todo muy sencillo, pero en la realidad, uno día a día que te llega un paciente a urgencias o está hospitalizado, lo vas y lo ves, bueno, qué datos tiene y cómo empezó y qué fue. Entonces, esto también sucedió. Bueno, y ahorita estoy recordando, que estoy comentándoles esto, hace como
4 años nos llegó una paciente, 3 o 4 años, nos llegó una paciente ortopedia, mega obesa, que tenía las manifestaciones hemorrágicas intensas, ¿no? Precisamente nos van a hablar a ortopedia porque es una paciente que tenía hemorragia, hematomas, TTP prolongados, y no la podían operar. Por supuesto, no recuerdo el diagnóstico original por el cual estaba hospitalizada. Bueno, al segundo día sí detectamos que tenía factor bajo, TTP alargado, y en ese inter pasaron 48, 72, no más en eso, la paciente fallece de una hemorragia. Entonces, quiero decirles que el diagnóstico a veces es urgente, y era una paciente que ya llevaba varios días hospitalizados en el servicio de ortopedia, que tiene una obesidad mórbida, le puedo decir 190 o 200 kilos. Y también estaba un poco en este sitio en el abandono, porque pues como tenía una obesidad mórbida y eso genera mucha dificultad, también tenía abandono. Entonces, bueno, a lo que quiero llegar, hay muchos diagnósticos diferenciales y hay retos en día a día en cada tipo de paciente, ¿no? Entonces, hay una premisa en medicina que no hay enfermedades, hay enfermos, en cada paciente se comporta totalmente diferente. Entonces, recordemos la cinética de los inhibidores de la hemofilia adquirida, ¿no? Entonces, la mortalidad, bueno, ya lo habíamos enfatizado porque se puede presentar, fundamentalmente la causa de muerte es hemorragia. Y bueno, pues los decesos han disminuido, pueden haber mortalidad tardía secundaria al efecto de los tratamientos inmunosupresores, al cual hay que estar atentos a ese respecto. Y bueno, lo que dicen los artículos, ¿qué dicen? Bueno, la mortalidad se ha estimado ser más del 20% en pacientes de más de 65 años, ¿no? Y sobre todo, pues cuando pueden estar asociarse a algún otro trastorno, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo presente porque los pacientes fallecen. ¿Qué factores pronósticos podemos decir? ¿A qué pacientes les va a ir menos mejor, por no decir que peor? Pacientes que tienen menos de una actividad de factor 8. Es decir, bueno, en el caso de nuestra paciente, que tuviera una neoplasia, no era nuestra paciente. Más de 65 años, bueno, la paciente tenía 58, no particularmente 65 años, porque, bueno, seguramente se asocian a otras comorbilidades. No alcanzar la remisión completa. Bueno, déjenme decirle que particularmente esta paciente nunca ha corregido su TTPA, ¿eh? O sea, está bien, mantiene factor 8 arriba del 30%. O sea, no, si se puede hablar de curación como tal, en ella hay que mantenerla en vigilancia, porque tampoco es decir que el TTP ha corregido al 100%. Entonces, ¿cómo manejo a estos pacientes? Primero, lo que tengo que hacer es detener la hemorragia. Llega a urgencias, pues lo que razonablemente todo el mundo haría en un hospital. Ponle plasma, ponle críos, no responde, bueno, es esto, ¿no? Pero lo otro que tengo que iniciar de manera simultánea es para eliminar el inhibidor. Bueno, tratar la patología de base, por supuesto, y evitar las complicaciones, ¿no? ¿Qué hay para la hemofilia adquirida? Bueno, el tratamiento que ha sido aprobado, digamos así, el estándar que ha sido aprobado ya por la FDA y usado en el mundo, es un factor 8 porcino, es decir, de puerco, ¿no? De hecho, antes había un que se llama YATC, había un factor 8 porcino no recombinante, de plasma de cerdo, que se utilizaba en pacientes con hemofilia hereditaria con inhibidores, ¿no? El efecto que tenía el factor 8 de origen porcino producía muchas reacciones adversas, ¿no? Relacionado con una proteína totalmente extraña. Pero basado en ese principio del factor 8 porcino, se hizo un factor 8 porcino recombinante, que se llama el OBI1, el OBISUR, que es su Octocog alfa, y se ha utilizado como la primera indicación es en hemofilia adquirida. Entonces, sí hay un tratamiento específicamente para tratar a estos pacientes, ¿no? Entonces, pues se ha visto que esto puede tener un excelente resultado. Ya ha sido probado en Estados Unidos, Canadá y Europa, y bueno, ha resultado ser útil en los estudios. Entonces, bueno, cuando pregunten qué estudios, bueno, idealmente sería tener el OBI1, ¿no? El OBI-SUR. Ahora que no lo tengo, bueno, pues lo que hicimos en esta paciente, agentes bypass, agentes puente de cortocircuito o de esquivamiento, que es el factor, el 7 recombinante, activado recombinante, de 90 a 120 microgramos cada 3 horas hasta lograr remitir
la hemorragia. O si no tengo factor 7, no se deben ponerle Ceiba de 50 a 100 unidades por kilo sin pasar de 200 unidades por kilo día. Entonces también es efectivo. Cualquiera de los dos agentes bypassiantes son efectivos para tratar la hemorragia en ese aspecto. Entonces, pues los resultados muestran relativamente similitudes en el tratamiento. Hay ya informes de casos del tratamiento con emicizumab. Emicizumab, por supuesto, al funcionar, la primera indicación en el mundo fue en hemofilia A hereditaria con inhibidores y también pacientes con hemofilia A grave como profilaxis primaria. Este es un anticuerpo quimérico biespecífico dirigido contra factor 9 y 10, ¿no? Para mimetizar el efecto del factor 8 y esto genera la actividad procoagulante, ¿no? Entonces, esto lo que hace es, al haber estos anticuerpos que pueden bloquear, lo que hace este anticuerpo, activar factor 9 y factor 10, es un agente como de puenteo, no sustitutivo, porque lo que va a hacer es un anticuerpo específico. Entonces, si bien es cierto que esa es la primera indicación en pacientes con profilaxis en hemofilia inhibidores, también se ha utilizado en hemofilia adquirida. Hay reportes de casos. Otras opciones de terapia. Bueno, el paciente está sangrando y pues no responde al factor 7 o no tengo factor 7, le puedo dar desmopresina. El porcentaje de respuesta va a ser muy bajo, pero bueno, son opciones. El usar ácido tranexámico, que son tabletas, perdón, son de 650 miligramos. Ya hay también ya en México disponible la vía endovenosa, vienen las ámpulas de 1 gramo. Entonces, estas pueden ser útiles para disminuir el riesgo de hemorragia. Ahora, ¿qué voy a hacer para eliminar el inhibidor? Darle esteroides a 1 o 2 miligramos por kilo día de 4 a 6 semanas, con porcentajes de respuesta del 42%, y cuando se asocia con ciclofosfamida, por supuesto que la respuesta es mucho mejor. Entonces, la primera línea tiene que incluir estos dos medicamentos. Si no responde, se puede dar rituximab, 375 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal. Pues aquí lo vemos la dosis sugerida en las recomendaciones para prednisona, ¿no? Puede ser dexametasona también, por supuesto, cualquier forma de corticosteroides. Lo ideal es asociarlo con ciclofosfamida y bueno, cuando no responda, la asociación con rituximab puede ser también una excelente indicación. Este es un algoritmo de cómo debe ser manejado, primero con esteroides, casi simultáneamente, porque los porcentajes que se informan en la literatura es de inmediato asociarle ciclofosfamida, no como las otras enfermedades autoinmunes que uno dice, bueno, le doy esteroides y no responde. No, aquí dicen que si tú lo dejas solamente con esteroides, las posibilidades de recaída de respuesta son mejores. Y bueno, aquí viene el algoritmo, si tienen o no respuesta, cómo ir valorando si el paciente tiene algunos manejos, cómo hacerlo, si tiene hemorragia o no. Entonces, también, pues el rituximab ha sido también ya publicado que puede servir, es útil para estos pacientes. Entonces, también puede hacerlo, ¿no? La respuesta, ¿cuándo vamos a valorar qué es respuesta? Clínicamente que desaparezcan las hemorragias, un punto importante, que nos da tranquilidad al paciente y al médico. La erradicación del inhibidor, que tenga menos de 0.6 unidades de Bethesda. Factor 8 más del 50%. Y tener controles mensuales cada 6 meses. Perdón, mensuales cada los primeros 6 meses. Y siempre estar atentos porque hay un riesgo de que se pueda reactivar la enfermedad. Entonces, ¿cómo podemos concluir con esta plática de hemofilia adquirida y estar alerta? Es un trastorno hemorrágico poco frecuente, pero recuerden que es letal. El diagnóstico lo más temprano posible nos va a ayudar a disminuir la morbilidad y mortalidad de estos pacientes. Entonces, la agilidad del clínico y del personal de laboratorio es muy importante para este diagnóstico. Ya decíamos, las pruebas de laboratorio que pueden resultar útiles para hacer el diagnóstico y efectuar tratamiento de la hemorragia aguda, por supuesto, con agentes bypass y la terapia de erradicación. Esto es lo que podría comentarles. Fuera de la experiencia que hemos tenido en el Hospital General, salvo esta paciente que lamentablemente, que estaba recordando que en un servicio de ortopedia falleció prácticamente haciendo el diagnóstico, y bueno,
desafortunadamente tenía varios días hospitalizado, en la cual el paciente no se había establecido el diagnóstico. En general, una vez que se tiene el diagnóstico y se inicia la terapia lo antes posible, pues se puede disminuir estos datos de morbilidad y mortalidad asociados. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué mensajes tenemos que llevar? Sospechar hemofilia adquirida, hemorragia espontánea e intensa. TTPA que no corrige, factor 8 bajo, y más la presencia, por supuesto, que decíamos de inhibidor. Tratar con agentes bypass o factor 8 porcino. No tenemos el OB1. Bueno, pues tenemos los agentes factor 8 que no tengo. Bueno, pues se puede usar ácido tranexámico, también desmopresina. La terapia de erradicación es esteroides más ciclofosfamida y en caso de no respuesta rituximab y en caso de no respuesta, pues se puede incluso llegar hasta la plasmaféresis para limpiar el plasma del paciente para que evitar la hemorragia. Y requiere, y las recomendaciones dicen que tiene que ser un hematólogo que tenga experiencia por la complejidad que lleva este padecimiento. Pero fíjense que yo incluso me atrevería a incluir, sí, el hematólogo es importante, es el que tiene que guiar el diagnóstico al reuma, al oncólogo, a lo que sea, al laboratorio. Pero yo además pondría un químico experto en coagulación que nos ayude a hacer el diagnóstico. Yo podría ser el mejor hematólogo, pero si no tengo a alguien que me ayude al laboratorio, yo no puedo hacer. Entonces yo pondría esta dupla, un hematólogo experto junto con un químico experto en coagulación, que nos permita establecer el diagnóstico de estos pacientes. Así que pues hasta aquí